¿Qué está pasando en este país? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pareciera una película de ficción, pero es la realidad. La ficción supera la realidad hoy y bueno, las noticias nos van envolviendo, nos van sacudiendo. En este caso, bueno, quisiera con algunos comentarios tuyos, por ejemplo, con el nombramiento de Osvaldo Giordano al frente del ANSES. El matrimonio entre Milei y Schiaretti se está consumando a plena luz del día, ya lo estamos viendo todos, ya no quedan dudas de que Schiaretti jugó para Milei, que ahora le está pagando con cargos en los altos ministerios, y darle la Administración Nacional de Seguridad Social al especulador financiero más grande, quizás uno de los más importantes de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, que ha dejado esta provincia como la más endeudada en dólares del país. Bueno, puede, ¿por qué no?, generarnos preocupación. Sí, seguramente Osvaldo Giordano se va a ocupar de hacer los giros a las provincias, a la provincia de Córdoba que tanto reclama Córdoba en reiteradas oportunidades, pero ¿qué podemos esperar de Osvaldo Giordano al frente del ANSES? Se comenta jocosamente que al final el gabinete de Milei es una especie de Fernet con coca, sin hielo, o el hielo termina siendo La Libertad Avanza, porque el 70-30 sería que un 70 lo ocupa Cambiemos y el 30 hacemos por Córdoba. Lo cual es, por un lado, una lectura que se puede llamar de fraude electoral, es decir, si gana el primero, al final los escalones terminan siendo ocupados por la tercera y la cuarta fuerza votada. Pero por el otro lado, tampoco sorprende mucho que aparezcan cordobesitas ocupando el gabinete de Milei. Un poco ya se venía advirtiendo que hasta ahora hay una mínima de 5 nombres del equipo de Juan Schiaretti que se sumarían a Milei, y el único que quedó confirmado por parte de esta institución llamada Oficina del Presidente Electo, que creó el equipo de Javier Milei, es que curiosamente es Giordano uno de los pocos nombres que se han confirmado por esa vía institucional tuitera. La figura de Osvaldo Giordano precisamente viene del arraigue de la Fundación Mediterránea, y ha tenido como que lidiar toda esta eterna situación, sea como secretario, director de quienes manejan la caja de jubilaciones, o desde su rol como ministro de Finanzas. Todas estas discusiones sobre la armonización o desarmonización que está teniendo la caja de jubilaciones, una problemática que, bueno, se puede remontar desde los orígenes del azotismo, cuando decidió aplicar el 82% móvil para las personas jubiladas de esta provincia, que implicó además la entrada a la jubilación de muchísimas personas que ejercieron la docencia, que ejercieron la función pública, que fueron policías, jueces. Y a medida que pasaba el tiempo, curiosamente, digo curiosamente porque en general el vocabulario del pensamiento monetarista que se aferra a Giordano es siempre poner en foco la cuestión del déficit fiscal, es decir, advertir que no hay que gastar más de lo que se gana. Uno puede decir que la caja de jubilaciones viene teniendo un déficit bastante longevo, a lo que quizás Giordano te puede responder diciendo: lo que pasa es que no se computa un activo, que es la deuda que nos debe el Estado Nacional, que no nos han enviado fondos suficientes como para compensar esa pérdida. En parte es cierto, digamos, consulté con economistas que son muy críticos de Schiaretti, y efectivamente Nación está debiendo plata a Córdoba, pero hay una cuestión también de esta discusión sobre cómo esta desarmonización, es decir, acuerdos que se hacen entre Nación y las provincias de, bueno, vamos a solventarles el déficit fiscal a las jubilaciones provinciales siempre y cuando cumplan con los mismos parámetros que nosotros aplicamos. Bueno, se puede pensar que De la Sota había quebrado eso al aplicar el 82% móvil, se estaba volviéndose insostenible desde el punto de vista financiero, y eso llevó que en distintos gobiernos de Schiaretti y De la Sota se aplicaran creo que 4 reformas jubilatorias,
donde 2 de ellas terminaron en represión policial, donde se reprimieron a sindicatos. Y incluso la última reforma que se hizo fue en plena cuarentena, que hubo una fugaz habilitación a nivel nacional para ejercer funciones, y Schiaretti aprovechó para que los legisladores lo aprobaran, así no haya protestas en las calles. Pero bueno, es cierto que Giordano es muy monetarista desde su pensamiento, con la particularidad que estuvo ejerciendo su función en toda esa disputa entre provincia y nación, que dicho sea de paso, la caja de jubilaciones fue el inicio de la pelea electoral entre De la Sota y Cristina Fernández de Kirchner. Ese fue como el puntapié, que no es algo menor, digamos, es una caja muy relevante. Y hoy tenemos esta cuestión que desde el cargo de ANSES, Giordano ya podría, al estar en esa oficina, tomar papeles, firmar documentos que pueden ser determinantes a la hora de enviar fondos a las arcas de Córdoba. Si vos le sumás que, por ejemplo, el secretario de Transporte Nacional sería alguien también del grupo de Schiaretti, ahí tenemos otra cuestión relevante, que es la entrega de subsidios para el transporte. Si le sumamos, por ejemplo, que se está tanteando que Fabián López sea el secretario de Energía de la Nación, ahí lo veríamos a López sentado en una oficina firmando documentos que podrían ser determinantes para la entrega de subsidios de energía. Entonces, bueno, ahí como vemos, los nombres y los cargos que ocuparían están como contemplando lugares estratégicos donde, por un lado, Schiaretti le garantizaría a Martín Yarlora lograr una gobernabilidad mínimamente sustentable frente a enormes ajustes que se prometen desde la nación, y por otro lado mostrarse como un estratega lo suficientemente destacado como para tener proyección posiblemente como candidato a diputado en el 2025. No sé si le va a dar el cuero para volver a ser candidato en el 2027, pero sí darle de tierra fértil para que Yarlora pueda lanzarse a la presidencia de 2027. En cualquier caso, cuando uno mira estos diferentes roles, la política, en este caso, que pueda llevar adelante Giordano o Luis Caputo en economía, en ninguno de los casos estarían cumpliendo las promesas de Javier Milei, lo que él había prometido, más allá de lo político, de la casta, etcétera, etcétera. Hablamos de inflación, hablemos de endeudamiento. Si vemos que, en este caso, Giordano, quien ha endeudado esta provincia a niveles estratosféricos, Luis Caputo, el gran endeudador del gobierno de Macri, que emitió bonos a 100 años, fue parte de iniciar esta gran bola de nieve de las LELIQs. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que este gobierno que asume pueda bajar la inflación en el corto plazo? Uno puede imaginarse que sí, que va a cumplir con los acuerdos políticos que se tejieron entre el sector de Macri, Schiaretti, etcétera, etcétera. Ahora, de lo que Milei viene anunciando, de bajar la inflación, de bajar el gasto, por los nombres que se están viendo, está en otra dirección. Está en la misma dirección quizás, o en una dirección similar a la que tuvo el gobierno de Macri, en un momento de explosión del déficit fiscal. El gobierno de Macri no fue un gobierno que achicó el Estado, sino que lo agrandó y que agrandó el endeudamiento. Entonces uno podría pensar que Milei, en definitiva, ya va camino a incumplir sus promesas de campaña. Para acabar con la inflación, Milei prometió que iba a dolarizar. Y el plan dolarización se cayó. Se cayó en el momento en que nos enteramos que Emilio Campo no va a ser el presidente del Banco Central. Emilio Campo es el que más estudió el tema de la dolarización, a tal punto que se escribió un libro ladrillo enorme y que serviría de hoja de ruta para que Milei pueda llevarla a cabo. Bueno, como Campo renunció porque se enteró que Caputo sería el ministro de Finanzas, el plan de dolarización se fumó, digamos. Porque el equipo de los Macri Boys no están de acuerdo con la dolarización, incluyendo Caputo. En un momento, quizás los adherentes a Milei, los más aferrados, ¿no?
uno ya puede pensar que ya se están perdiendo algunos adherentes, pero los más aferrados pueden decirte o mostrar escepticismo, que eso no es así porque no está confirmado que Caputo sea ministro de Finanzas, a pesar de que en estos momentos Javier Milei está en Estados Unidos con Caputo para hablar con funcionarios de Estados Unidos, algunos directivos del FMI para convencerlos de explicarles cómo va a ser este plan que va a ejercer Caputo. Y lo otro que te dicen es que en realidad lo que ocurre es que es una estrategia de Milei para poder llevar a cabo una especie de gestión intermedia o abierta, donde se pretendan resolver problemas de más urgencia, como puede ser lo de la LELIC, etc. Y de ahí poder sacarse de encima a Caputo y todo lo demás y que vuelvan los funcionarios que él tenía planeado en un comienzo. Puede ser factible, la realidad es que nunca Milei demostró ser una persona capacitada desde lo pragmático. El hecho de que haya lanzado tantos nombres y de repente cambiaron rotundamente hay una muestra de mucha improvisación al respecto. Y hasta ahora lo que se ve es que sí hay un consenso entre mileístas y macristas de que se debe resolver las LELIC y que precisamente están en Estados Unidos. Que aclaremos básicamente que las LELIC serían como una deuda en pesos. En pesos que se estuvo emitiendo el Estado Nacional para dárselo a los bancos, y así los bancos, además de ganarse alguna comisión, lo utilizan para pagar las tasas de interés que sus clientes, los ahorristas, los ponen en los plazos fijos, y es como una estrategia que creó el Estado para que, por ejemplo, la gente no compre dólares, de la escasez de dólares. Pero bueno, eso generó debido a que son tasas de interés muy altas y con plazos muy cortos, se terminó generando una deuda enorme. Y hoy en día, curiosamente, lo que se contempla como propuesta por parte de Caputo y que al final termina siendo avalado por Milei es que convencer a los bancos o ciertas entidades financieras de canjear toda esa deuda de pesos a una deuda extranjera en dólares, que se estaría hablando de 20 millones de dólares. Lo cual es bastante curioso, porque a simple vista lo que se ve es que en realidad eso empeora aún más la situación, porque nunca está bueno que pasemos de una deuda de pesos a una deuda de dólares, sobre todo en una incertidumbre como el que se vive. Y aparte, en general, las líneas liberales de Milei, en general siempre se enfocan a repudiar grandes endeudamientos, en el sentido en que no es justo que una generación se endeude para que luego lo termine pagando las próximas generaciones, es decir, de personas que o son niños o no nacieron. Consideran es inmoral. Y ahora estamos en esta situación donde casi como una cosa mesiánica de esperar a que esos 20 palos, que son, como dicen algunos, la mitad que eso equivale a la mitad que le dio el Fondo Monetario Internacional a Macri. Y bueno, genera esa incertidumbre sobre cuánto tiempo llevaría a pagarlo, por ejemplo, cuánto tiempo nos llevaría a pagarlo, los plazos que llevaría, que uno puede calcular que podrían, no sé, ser 15 años o más pagar todo eso. Entonces, está esa incertidumbre, no queda claro. Obviamente que los mercados están calmos, que uno puede interpretar que los mercados están calmos en el sentido en que se contempla que hay funcionarios más o menos potables para las financieras, que pueden, y no tan mileístas, además del hecho de que el plan dolarización se cayó. Pero bueno, hay como una situación en donde dice, bueno, Caputo tuvo reunión con los bancos en Argentina, ahí les ratificó que no va a haber dolarización, no se va a eliminar el Banco Central. Bueno, de hecho, ayer o anteayer renunció otro candidato para ejercer la presidencia del Banco Central. En una semana ya renunciaron 2 presidentes del Banco Central sin haber asumido.
Y el panorama es ese, digamos, precisamente. Se pronostica que va a haber más endeudamiento en dólares, con toda la incertidumbre que genera una figura como Caputo, donde fue secretario y luego ascendido a ministro de Finanzas, y luego, ante una situación de que se veía que se estaban fugando capitales ya a finales de 2017, se opta con que él sea el encargado de dirigir el Banco Central. No pudo hacer nada, duró muy poquitos meses, lo echan en el 2018 y quedó enfrascado así, digamos, del 2015 a de finales de 2015 a 2018 como una figura central en lo que ha sido la fuga de capitales, de un periodo donde se había eliminado el cepo, se habilitó que haya libertad, entre comillas, de libre cambio para todo el mundo, sin retenciones, etc. Y en el momento en que se va, se restablecieron prácticamente muchas de esas medidas que tomó Macri apenas asumió, y con una deuda del Fondo Monetario Internacional. Habrá que ver cómo va a seguir esto, pero bueno, efectivamente lo que se pronostica es que pasamos de tener una situación complicada que se llama déficit cuasi fiscal, que generó mucha emisión monetaria, no para los bolsillos necesariamente de la gente, sino para los bancos, que tuvo su incidencia con la inflación, pero ahora pasamos pasar de un déficit cuasi fiscal a un déficit fiscal más alto todavía, eso es lo curioso, y con la particularidad de que ya no estamos hablando de una deuda de pesos, sino de dólares. Entonces, bueno, eso genera más incertidumbre y cuya única cosa positiva, como dicen algunos colegas, y en cual estoy de acuerdo, es que por lo menos se ha quitado el plan dolarización. Pero bueno, hasta ahora contemplamos una especie de segunda gestión de Mauricio Macri. Así es, y es muy probable que la inflación, lejos de ceder, comience a agravarse. Si esto, tal como lo estamos planteando, como lo estás mencionando vos, se concreta de esta manera, bueno, para quien, aunque no sea economista, entienda básicamente este tema, esto va a generar más inflación. Podríamos caminar ahora sí de la mano de Javier Milei a una verdadera hiperinflación que intentará descargar responsabilidades, vaya a saber cómo, pero en este marco, así como lo estás planteando, bueno, es un plan inflacionario. La otra opción que le queda entonces, si no para detener esa espiral, es una parálisis total, enfriar totalmente la economía con el recorte del gasto que mencionaba, parando la obra pública, bajando los salarios, quitando aumentos, frenando el aguinaldo, etcétera, etcétera, como la única estrategia ortodoxa, quizá brutal, para frenar la inflación, que sería directamente llevar a un enfriamiento total de la economía, con el riesgo de encontrarnos dentro de 6 meses en una estanflación, es decir, inflación con parálisis económica, un escenario ya directamente impensado, realmente totalmente preocupante, y que nadie quisiera que se venga para la Argentina. Es difícil tomar palabra santa lo que dice Milei después de que cambia sus comentarios al día siguiente, digamos. Sí es cierto que él ratificó que la inflación va a continuar, lo cual precisamente, si encima vos pretendés eliminar el 100% de obra pública, es como que ahí sí ya estarías tu economía totalmente paralizada, con inflación, estanflación, etcétera, como un escenario bastante terrible. Lo que sí, según dijo Majul en una entrevista grabada, que dicho sea de paso, no sé si lo hemos comentado, pero hoy en día hay una estrategia comunicacional en el equipo de Milei, que es que todo canal de televisión que quiera entrevistarlo lo tiene que hacer en el Hotel Libertador, donde él está alojado. Milei no está saliendo prácticamente nada del Hotel Libertador. Ahora está en Estados Unidos, por ejemplo, pero está como encerrado ahí desde no sé cuántos meses, incluso antes de las elecciones. Y se permite que, bueno, todo equipo televisivo entre al hotel a hacer la entrevista, pero debe entregar el material antes de pasarlo al aire y recibir una edición hecha por los propios
por el propio equipo de Milei. Eso es lo que están comentando algunos colegas. Es decir, que cuando vos ves una entrevista televisiva con un fondo de cortina grande, donde la figura de Milei está sentado en el lado izquierdo y los entrevistadores en el lado derecho, se trata de un reportaje con una edición hecha incluso por el propio equipo de Milei. Es lo que se comenta, es muy plausible que así sea, por una cuestión obviamente de marketing, de imagen, de comunicación, y por el otro lado por la situación delicada financiera, donde una palabra más que pueda decir Milei puede llevarte al dólar a niveles que vaya uno a saber, digamos. Entonces, lo que hemos visto de ese reportaje editado que salió al aire en el programa de Luis Majul es que se anunció que se presentaría que ya en el día 11 de diciembre, o sea, el día posterior a la Asunción, se va a convocar a una sesión en el Congreso, una sesión extraordinaria, que aparentemente se trataría de una ley ómnibus, o sea, una ley con muchísimos temas, que no se lo hacen una sola, que consistiría básicamente en ser la reforma del Estado. Que no estamos hablando de recortes de ministerio, etc. Puede haber montones de cosas que no sabemos, pero que incluso podría decirte que podrían agregarse, depende de qué nuestra estrategia sea, pero podría ser, no sé, la reforma del laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, por ejemplo. En un Congreso donde no tiene todas para perder. Entonces, bueno, está esa situación donde se pretende buscar la manera para aprobar todo, en la medida de lo posible, en el Congreso. A nivel cambiario, bueno, obviamente está el tema de la LELIC, el tema que el afán también es, por ejemplo, quitar las retenciones, unificar todos los dólares que hay en uno solo, lo cual ahí sí lo sentiríamos de manera más directa, te diría, porque es como que pasar de la cotización del dólar a la cotización del dólar posible, del blue, el contado con liqui, no lo sé, pero eso sería como llevar a que nuestros salarios pierdan las 2/3 partes de su valor. Entonces, bueno, hay como mucha incertidumbre. Aparentemente será un diciembre bastante caldeado. Habrá que ver cómo van a ser las reacciones callejeras. Indudablemente que ya se han anunciado medidas de fuerzas represivas por parte incluso del propio Milei, o los comentarios de Mauricio Macri tildando de orcos a quienes marchen en contra, y el temor obviamente a niveles de violencia política de algunos sectores. Vos ahí mencionaste a Sabac Montiel, por ejemplo, de este tema de que se sacó una foto con Javier Milei, según una nota que escribió Horacio Berbisky. Para que se entienda, en la página El Cohete a la Luna se publica como, no sé si como exclusiva, pero aparentemente el personaje que trató de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, a la hora de peritar el celular se encontraron con una imagen selfie de Javier Milei, que vaya a saber en qué año fue, pero que tampoco sorprendería, porque la pareja de Sabac Montiel, Brenda, que también está como sindicada quizás como una autora intelectual del intento de asesinato de Cristina, ella también estaba pegado a los sectores de La Libertad Avanza. Sabemos que tenía contacto, por ejemplo, con un referente de acá de Córdoba, que era el youtuber El Presto, el que recibió una condena por haber amenazado a Cristina Fernández en Twitter, por ejemplo. En realidad esos jóvenes, en general, si bien tenían cierto apego al pensamiento de Javier Milei y de sus círculos, hay que decir que también son personas que, por lo que se sabe de la información que se filtra en la prensa a la hora de peritar sus celulares, es que han quedado muy disgustados incluso con esos sectores, primero por una cuestión de clase social. En general, los grupos más fuertes de La Libertad Avanza son de clase media, tipo Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y Sabac Montiel y Brenda son personas que se dedican a laburar en la calle, digamos, vendiendo copos de azúcar y qué sé yo, pero que son gente como que ven
que notan que hay mucha burocracia en esos sectores, clases más acomodadas, y en definitiva demandan que haya una acción más directa. Y ahí que planificaron este atentado contra Cristina. Es decir, lo que quiero decir es que si efectivamente hay gente que ya se empieza a disgustar con Milei por no haber aplicado el plan dolarización, que encima permitió la entrada de la casta, bueno, yo no descartaría que ese disgusto no necesariamente se canalice en tener un interés por tener una cercanía con sectores del peronismo o de izquierda, sino que puedan hacer totalmente lo contrario, ir a una acción más directa con violencia. Ojalá que eso no ocurra. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido algo inédito el año pasado, que es este tema del atentado contra Cristina, y no pasó nada después. Las proclamas kirchneristas eran: si tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, a Cristina la tocaron y quilombo no hubo. Entonces, bueno, se requerirá en cierta manera tener programas de autocuidado, de no ningunear esas fuerzas y estar atentos a todo eso. No solamente prestar atención al Estado como organización represiva, sino también organizaciones paraestatales que tampoco los comparo con la Liga Patriótica necesariamente ni nada de hace un siglo atrás, o la AAA, pero sí a estar como atentos a esa situación. Estimado Lea, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos la próxima semana. Dale, nos vemos. Así pasaba Lea Ross.